Hermanos, de generación en generación se irán manifestando más grandes y claros los dones del Espíritu. Y esos hechos, surgidos hasta en lo más escépticos e incrédulos, serán el testimonio de la verdad, de cuanto os anunció nuestro Padre en los tiempos pasados y os vino a confirmar en este tiempo. ¿Os habéis maravillado del don de la intuición y os ha asombrado el don de la curación? Mas es necesario que dejéis un buen ejemplo, hermano, a los espirituales del mañana. El tiempo el que predijo Joel, aquel en que los hombres recibirían sobre él espíritu y la carne, el Espíritu de Dios, es en este tiempo. Mas esta apenas en sus albores está. Y es menester que vosotros, los primeros discípulos, dejéis una buena simiente para que vuestras obras sean buenos frutos, que alienten en su jornada a los caminantes del mañana y no vayan a ser guijarros con los que se trompiecen. El análisis que hagáis de la palabra de Dios y el cumplimiento que le deis será la mejor obra espiritual que dejéis a las generaciones venideras. Ellas os lo agradecerán y nuestro Padre os bendecirá, hermanos. Discípulos, no penséis que solo en el seno del pueblo de Israel surgieron sus enviados, sus profetas, sus precursores e iluminados, porque estarías negando a muchos emisarios de nuestro Padre, a quienes ha enviado con mensajes de luz, de paz y de amor a diferentes lugares de la tierra. La humanidad es la tierra donde se siembra la semilla de amor. Nuestro Padre, la cual fue regada con el rocío divino, para que cuando llegase la simiente de su palabra, encontrase campo propicio para fructificar. Siempre que alguna revelación está por llegar a iluminar a los hombres, les ha enviado Dios precursores o profetas, prepararles con el fin de que aquella luz pueda ser contemplada por ellos. Mas no creáis que solo son enviados de Cristo aquellos que traen mensajes para el Espíritu. No, discípulos, todo aquel que entre la humanidad siembra el bien en cualquiera de sus formas es enviado de nuestro Padre. A esos emisarios podéis encontrarlos en todos los caminos de vuestra vida, lo mismo en las religiones que en las ciencias, entre los hombres que gobiernan o en aquellos que imparten buenas enseñanzas. El verdadero siervo de mi Padre nunca se aparta del sendero que debe recorrer. Prefiere morir en el camino que retroceder. Su ejemplo es semilla de luz en la vida de sus semejantes, y sus obras son ejemplo para los demás. Ah, si la humanidad supiese comprender los mensajes que a través de él le envía a nuestro Padre. Mas no es así. Porque existen muchos hombres que, teniendo delicadas misiones en el mundo, desvían sus miradas de aquellos grandes ejemplos para tomar el camino que mejor les place. Tenéis gobernantes en cuyo corazón no se alberga la justicia ni la magnanimidad para gobernar a su pueblo, porque van tras el ideal mezquino del poder y la riqueza. Hombres que se dicen representantes de mi Padre y que ni siquiera conocen el amor a sus semejantes. Médicos que no conocen la esencia de su misión, que es la caridad.
y jueces que confunden la justicia con la venganza y utilizan la ley con fines perversos. Todo el que tuerce su senda, desviando su mirada de aquella luz que lleva en el faro de su conciencia, no imagina el juicio que a sí mismo se va preparando él mismo. También hay quienes han tomado misiones que no les corresponden y con sus errores van dando pruebas de carecer en lo absoluto de los dones necesarios para desempeñar el cargo que por sí mismo han asumido. Y así, hermanos, así podéis encontrar ministros de Dios que no lo son, porque no fueron enviados para ello. Hombres que conducen pueblos y que no son capaces de conducir sus propios pasos. Maestros que carecen del don de enseñar y que en vez de hacer luz, turban las mentes. Doctores en cuyo corazón no ha latido el sentimiento de la piedad ante el dolor ajeno, ignorando que el verdaderamente posee el don es un apóstol de Cristo. Todas las instituciones de Dios han sido profanadas por los hombres, mas ya es llegada la hora de que todas sus obras sean juzgadas. Ese juicio es a mi Padre, a quien corresponde concederlo. Por lo que os digo, hermanos míos, velar y cumplir con los preceptos de amor y de perdón de nuestro Padre Celestial. Os ha dicho que formáis parte del pueblo de Israel, el poseedor de la simiente divina. Pues preparaos para que seas dignos de tener en vuestra alfolí la semilla del amor, de la paz y de la luz. Meditad sobre las lecciones que en este día os ha enseñado nuestro Padre, para que no os desviéis del sendero que os ha trazado, usurpando cargos que no os corresponden, y para que no hagáis mal uso de vuestros dones. Porque si después de cuanto habéis escuchado en las lecciones de Cristo, cayeseis en los errores que os ha señalado, vuestro juicio tendrá que ser más severo que el de aquel que durante su vida no conoció una enseñanza con la luz que contiene esta que habéis recibido, hermano. Dios ha encendido una luz en el camino del Espíritu para que éste no se pierda y venga con firmeza por el sendero, como oveja que sabe dónde está el aprisco. Esa luz que es el conocimiento espiritual ilumina la brecha y descubre al lobo cuando éste se acecha en la maleza. No todos los hombres vienen por la senda segura. Hay muchos perdidos en el camino, viajeros errantes, seres sin rumbo fijo. Cuando Cristo cruza en su camino y les pregunta, ¿a dónde vais? ¿Qué? ¿O a quién buscáis? Ellos, inclinando su cabeza, le dicen, Señor, Maestro, no sé a dónde voy, a dónde me conducen mis pasos, ni qué es lo que busco. Entonces Cristo les ha dicho solamente seguirme. Seguirme, y esa sola palabra, penetrando en su corazón, ha bastado para encender una luz de esperanza, una flama de fe que les ha reanimado para venir en pos de la huella de mi Señor Jesucristo. Porque desde el instante en que se levantaron a seguirle, sintieron una fuerza desconocida
que no les ha abandonado un momento, haciéndoles sentir una confianza absoluta en su destino. Tener presente, discípulos, que empezáis a caminar en pos del Maestro, para que cuando las pruebas se presenten a vuestro paso penséis: ¿ya estaba yo preparado? El Maestro me lo había advertido y confió en salir avante con su divina ayuda. En verdad, hermanos, en verdad os digo que si tomáis con espíritu fuerte y elevado estas lecciones, comprobaréis que ninguna prueba es en vano. Porque lo mismo la que va destinada a un hombre que aquella que se presenta en el seno de una familia o la que toca a una nación, todas y cada una de ellas encierran un sentido profundo y muchas veces más grandes las lecciones. ¿Quién podrá decir en este instante que está exento de pruebas? Nadie, porque es tiempo de restitución espiritual. Abrir vuestros ojos a la realidad y daos cuenta de la responsabilidad que contraéis al escuchar la palabra de Cristo y de convertiros en testigos de las manifestaciones de Dios de este tiempo. Quiere deciros Dios que no os conforméis con vuestro escuchar su palabra y satisfacer vuestras necesidades espirituales sin pensar en la de los demás. Porque esta satisfacción no podrá ser completa si meditáis en que precisamente en los instantes de vuestro deleite espiritual, millones de hermanos vuestros luchan, se desesperan o se sucumben entre el fuego de guerras fratricidas. La doctrina de Dios viene a preparados para una lucha en favor de la paz y de la espiritualidad en el mundo. La enseñanza de Dios viene a deciros lo que debéis hacer para que todos trabajéis en esta obra salvadora. Entonces comenzará a experimentar vuestro espíritu la paz y la satisfacción que corresponde a quienes laboran con nuestro Señor en sus obras de amor. Esta sensibilidad que va adquiriendo vuestro corazón al escucharle, no la perdáis al volver a vuestra lucha material, porque allí en aquellos senderos están vuestros hermanos, esperando una palabra vuestra que encierre consuelo, o una frase que lleve a su corazón el mensaje de Cristo de luz. Mas si al presentarse ante vosotros, vuestro corazón ha vuelto a su dureza habitual, ni siquiera podréis asomaros al interior de quien venía buscando en vosotros algo que no era vuestro, sino de Él. La luz, la paz, el bálsamo de nuestro Padre. No penséis que vuestra falta de amor hacia la humanidad pueda quedar impune, porque si vosotros faltéis a vuestros deberes espirituales, vendrán las multitudes y al penetrar en el seno de vuestras congregaciones y percatarse del mensaje que le habéis ocultado o retenido, se preguntarán interiormente si estos son los nuevos apóstoles de nuestro Señor, mientras otros, penetrando en la enseñanza de Cristo, os darán una lección de cómo deben cumplirse los mandatos divinos. Nadie le diga a mi Señor que en su camino tienen grandes obstáculos para poder cumplir. Porque si creéis que no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad del Padre, debéis comprender
que por sobre lo que llamáis obstáculos debéis desempeñar vuestra misión. Amar, servir, ser útiles, salvar y consolar. Haced de vuestra vida un bello ejemplo, una hermosa y práctica lección, para que seáis imitados. Entonces estaréis derramando luz espiritual en vuestros hermanos. Hablando de la doctrina de Cristo, cumpliréis con la misión de sembrar la semilla de la espiritualidad. Pero al hacerlo con humildad, teniendo en cuenta que toda obra que encierre vanidad será semilla vana, que nunca germinará. Cristo os asegura que si obráis en vuestra vida con la discreción, sinceridad y rectitud que os aconsejó, los corazones duros de quienes le habláis a nuestro Señor en vuestra oración se ablandarán conmovidos por vuestra virtud y llegaréis al convencimiento de que para el desempeño de esta misión el espíritu elevado jamás encontrará obstáculos, porque estará por sobre todas las pequeñeces de esta vida. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os esperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. El Padre ha dado al Espíritu potestad sobre la materia para que triunfe en las pruebas y llegue hasta el final del camino. Mas la lucha será grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el único reino en el que él cree, se rompió la armonía que debe existir entre él y cuanto le rodea. Desde su trono orgulloso, el hombre quisiera someter todo al poder de su ciencia e imponer su voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales. Mas no lo ha logrado, porque hace tiempo que rompió sus lazos de amistad con las leyes espirituales. Ahora, cuando Dios ha dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quienes no lo han creído. Y Dios Espíritu dice que tiene razón al dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o la burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes del espíritu y de la materia, o sea, que viva en armonía con cuanto le rodea, ese a través de su vida se identificará con su Creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan, como corresponde a todo hijo que sabe obedecer a su Padre, el Creador de cuanto existe. ¿Acaso no ha Cristo dicho que este pueblo haya alcanzado la elevación necesaria para realizar estos milagros? Ni que haya logrado o logrando la armonía entre lo material y lo espiritual. No, hermanos. Cristo solo le inspiró para que busque esa meta a través de la espiritualidad. A veces para alentaros en vuestra fe y probaros
la verdad de sus palabras. Realizó ante vosotros esas obras que llamáis milagros y prodigios, y que solo son el premio para quienes supieron penetrar en la armonía universal, aunque haya sido por un momento. La historia de los primeros hombres que habitaron la tierra fue pasando de generación en generación hasta llegar a quedar escrita en el libro del primer tiempo. Es una parábola viviente la de aquellos primeros seres que habitaron la tierra. Su pureza y su inocencia les permitieron sentir la caricia de la madre naturaleza. Un calor de amistad existía entre todos los seres y una completa fraternidad entre todas las criaturas. Después las pasiones humanas fueron alejando a los hombres de aquella vida, por lo que se vieron obligados a buscar por medio de la ciencia lo que habían perdido por su falta de espiritualidad. Así ha llegado la humanidad hasta estos tiempos en que, para sobrevivir, ha tenido que hurtar de los elementos y de las fuerzas naturales lo necesario para su vida. Dios no os prohibió que toméis la ciencia ni la condenó. Solo ha querido que los hombres comprendan a través de su doctrina que hay una ciencia mayor que la que ellos conocen y la cual pueden alcanzar por medio del amor, que es la esencia de todas sus enseñanzas. Humanidad, pregunto, ¿cómo no ha de deciros nuestro Señor que estos tiempos que vives son de confusión, cuando está viendo mi Señor que no dejéis pasar su luz a través de las oscuras nubes de vuestros pensamientos? También nos dice que su luz triunfará, porque no existen tinieblas que puedan resistir su claridad. Entonces comprenderéis que el Padre no os abandona jamás en la hora de la prueba. Muchos pueblos han caído al fondo del abismo de la materialidad y todavía están por caer otros, mas el dolor de su caída hará que despierten de su profundo sueño. Son aquellas naciones las que después de un tiempo del esplendor rondaron al abismo para hundirse en la tiniebla del dolor, del vicio y de la miseria. No es ahora un pueblo, sino toda la humanidad, la que ciega corre hacia la muerte y la confusión. La soberbia de los pueblos será tocada por la justicia de Dios. Recordar a Nínive, a Babilonia, a Grecia, a Roma, a Cartago. En ellas encontraréis profundas lecciones de la justicia divina. Cuando los hombres, al empuñar el cetro del poder, han dejado que su corazón se llene de impiedad, de orgullo y de pasiones insanas, arrastrando sus pueblos a la degeneración. La justicia de Dios se ha acercado para despojaros de su poder, pero al mismo tiempo ha encendido ante ellos una antorcha que ilumine el camino de salvación para su espíritu. ¿Qué sería de los hombres si en el momento de sus pruebas los abandonase mi Señor a sus propias fuerzas? Mirar a todos esos pueblos que ayer fueron grandes y que hoy se encuentran en ruinas. Ellos florecerán nuevamente. Mas no será el orgullo y la ambición de grandeza terrestre lo que los levante,
sino el ideal inspirado en la justicia y en la virtud que vierten las enseñanzas de Dios. De sus escombros surgirán nuevas naciones, y sobre las ruinas de sus templos y de sus ídolos levantarán el verdadero culto a su Dios. El orgullo ha sido humillado y el pecado ha sido lavado con el dolor. Mas no olvidéis que queda aún mucho por desmanchar, y que por muy pura que llegue a ser la vida de los hombres en la tierra, nunca será este planeta la morada eterna para el espíritu. Pues quien así lo creyese, habrá interpretado mal la palabra de Dios, o está ignorando el verdadero sentido de la vida. Este mundo será únicamente la morada pasajera del espíritu, una parte tan solo en el camino de su restitución, de su evolución y perfeccionamiento. Es otra la vida que os espera para guardaros eternamente. Llegan hasta la presencia de mi Señor los enfermos, los derrotados, los pobres de espíritu, y mientras unos bendicen su voluntad, otros se rebelan ante el dolor y atribuyen sus sufrimientos a castigo divino o a injusticia del destino. Entonces se hace necesario que Cristo venga a sacaros de la ignorancia, descubriéndoos el fondo de la verdad. Cuando habitáis en la carne, vuestro espíritu viene a purificar manchas de vidas pasadas, y se ha hecho necesario revelaros todo esto para que podáis llevar con paciencia los sufrimientos de la tierra. Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del espíritu como una ley de amor y justicia, y una de las formas en las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La reencarnación no es solo de este tiempo, lo es de todos los tiempos. Mas tampoco penséis que es hasta ahora cuando os ha sido revelado este misterio. No, hermanos. Desde los primeros tiempos existió en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu. Mas esta humanidad, buscando ciencias materiales y riquezas del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne, endureciéndosele aquellas fibras con las que se percibe lo espiritual, convirtiéndose en sorda y ciega para todo lo que corresponde al espíritu. ¿De qué sirve posar sus ojos en los libros que contienen la ley y la doctrina que os reveló Dios en los tiempos pasados, si su mente no logran penetrar en su significado, ni su corazón percibe su esencia? Recordad que la sensibilidad y la intuición espiritual están atrofiadas en los hombres, y que por eso las más de las veces, al buscar la verdad de Dios en aquellos textos, caen erróneamente interpretaciones. Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al fondo de las lecciones, se detienen en las letras, o sea, en la forma exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya está Cristo aquí para hacer luz en los misterios y en las tinieblas, así como para libraros de confusiones y de errores. Bienaventurados los que han llamado a mi Señor, porque con ello han demostrado su anhelo de amor y de saber. Ellos han visto cómo la caridad de Cristo
les ayuda, mas debéis comprender que todo lo que en este tiempo queréis saber, no podréis obtenerlo en su instante, porque es preciso que oréis, meditéis y viváis las enseñanzas de Cristo, para que lleguéis a poseer cuanto anheláis. Si queréis escudriñar las palabras de Cristo, mas luego estudiar y observar la vida a través de ellas, para que podáis comprobar la verdad que encierra cuanto os ha dicho. Habrá ocasiones que os parezca que existe contradicción entre lo que hoy os dice el Espíritu Santo y lo que os fue revelado en los tiempos pasados, mas no lo hay. La confusión es de los hombres, pero ya llegarán todos a la luz. Si os vieres atacados por esta forma de entender su doctrina, no temáis, porque de cierto os dice que todavía nadie se encuentra en lo justo, por lo que ninguno podrá probaros, que ha penetrado ya al fondo de la verdad. Estudiar la doctrina de Dios, alcanzar la luz por medio de la oración, hacer del bien la norma de vuestra vida, y en los instantes en que menos lo esperéis, os veréis sorprendidos por inspiraciones y pensamientos que serán verdaderas revelaciones del Espíritu de mi Señor. Cuando sintáis que a vosotros llegan inspiraciones de mi Señor, mostraos humildes, para que nunca os creáis mayores que los demás, y para que os procuréis participar de la luz a vuestros hermanos con ese amor con que Cristo os la ha enviado.